Hola y bienvenidos a este programa de podcast, Aprendiendo de Emociones, donde veremos cada viernes cuestiones de psicología, salud y demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo de Emociones. Mi nombre es Ángela Torres, soy psicóloga clínica con enfoque cognitivo-conductual y junto al psicólogo Carlos Florian les vamos a estar hablando de las heridas de la infancia. Pues bueno, sabemos que se acerca el Día del Padre y que una de las heridas de la infancia más significativa es justamente la relación con la figura paterna. Por ahí es muy común escuchar frases como papá se fue y no regresó, papá viene una vez a la semana a verme, papá no me escucha, papá está pero se siente como si no estuviera, hablar con papá es complicado. Y bueno, también por ahí hemos visto en Facebook los memes, ¿no? Acerca sobre justamente la ausencia de la figura paterna, o en TikTok videos acerca de la responsabilidad afectiva que tienen los padres o de los famosos daddy issues. Entonces, pues sí, claramente en México es muy común presenciar este tipo de situaciones o escuchar este tipo de frases donde la figura paterna no tiene un rol responsable con sus hijos, que a lo mejor es ausente, que no está presente todo el tiempo en casa, que es difícil hablar con papá, que no se pueden acercar emocionalmente a ellos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco acerca de los diferentes tipos de padre, porque pues además de los padres ausentes, que son los más comunes y que son las que más tarde mi compañero Carlos va a abordar, también hay padres que hay que reconocerse, que hacen un buen labor en su papel, que están presentes, que justamente son los que impulsan a que el niño o el infante tenga un buen desarrollo en su vida, porque emplea justamente una responsabilidad afectiva con el menor y lo hace sentir acompañado. Entonces, pues los padres presentes son aquellos que no solo proveen económicamente, sino que además procuran a sus hijos, a lo mejor ponen límites o reglas, los supervisan, los cuidan, juegan con ellos, los escuchan, los aconsejan y pues básicamente en sí se involucran en la vida de sus hijos. Y obviamente el involucrarse brinda una red de apoyo significativa y amorosa, que justamente esto hace que el niño crezca pues en un ambiente amoroso, en un ambiente estable, en un ambiente pues bueno, en pocas palabras, que le va a permitir pues tener un buen desarrollo, una buena infancia. Eso no quita que pues bueno, se puedan presentar algún problema como situaciones de bullying, pero al menos va a tener redes de apoyo importantes, en este caso enfocándonos en la figura paterna, que va a estar ahí para apoyarlo, para aconsejarlo, para cuidarlo. También está este tipo de papá que está presente, pero es ausente. ¿Qué significa esto? Pues básicamente aquellos que pues solo proveen el sustento económico, que a lo mejor pueden brindar la seguridad de, bueno, te brindo un hogar, te brindo comida, te brindo servicio médico, pero fuera de ahí no se involucran pues emocionalmente, o se involucran muy poco emocionalmente en la vida de sus hijos. No hay como una escucha muy activa, tampoco este tiempo de calidad ni esta compañía. Y pues justamente este tipo de padres también puede generar heridas en la infancia, porque pues muchos de los hijos los pueden considerar, los pueden describir como ausentes, porque pues sí, a pesar de que están ahí, no está brindándole todo lo que a lo mejor su hijo desea, que es en esta parte de ser escuchado, ser aconsejado, tener tiempo de calidad con su papá. Y pues también si el padre no sabe cómo acercarse o no tiene tiempo para acercarse, se va creando este distanciamiento en la relación padre-hijo. Y pues bueno, o sea, justamente hay una preferencia por la parte femenina hacia la figura materna y por la parte masculina la figura paterna. Entonces no significa que a las mujeres no les pueda afectar significativamente la ausencia del padre, o que el padre no esté involucrado totalmente en su vida. Sí les puede afectar, pero imagínense, o sea, la figura masculina es la que a lo mejor tiene un poquito más de apego con su figura paterna,
Entonces, si papá no está ahí para aconsejarme, para hablar a lo mejor temas que con mamá me es complicado hablar, pues sí se va creando esta parte como de un distanciamiento y incluso pues irlo viendo de este modo de es que con mi papá no puedo hablar, o mi papá realmente no está ahí, o mi papá no me escucha, mi papá no me apoya. Y bueno, o sea, justamente también vemos reflejado con los padres presentes, ¿no? Vamos comparando de que, ay, es que el papá de tal amigo sí va a sus partidos, o sí va a sus eventos, o si viene, por ejemplo, en las primarias, ¿no? Y en los preescolares, cuando están estos eventos del Día del Padre, los bailables, las asambleas, que los papás van. Y algunos sí pueden decir, ay, es que el papá de mi amigo sí vino a verlo, pero mi papá no vino, y pues sí tengo papá. Entonces ahí es justamente cuando se va creando este distanciamiento de ¿por qué mi papá no pasa tiempo de calidad conmigo? ¿O por qué mi papá no está conmigo como otros papás sí están con sus hijos? Entonces justamente esto es algo que como padres debemos observar, qué tanto estoy creando una brecha en la relación con mi hijo. Porque al final de cuentas es importante que como padres pues procuremos la salud justamente de nuestros hijos, que estemos presentes, que los apoyemos, que los ayudemos, que los orientemos. Porque sin una orientación, pues básicamente pueden caer en diferentes lugares, diferentes trastornos, diferentes adicciones, incluso problemas, o no saber justamente lidiar emocionalmente con dichas cosas o situaciones. Hay una película llamada El Hijo, que justamente abarca la importancia de la presencia del padre emocionalmente, porque en la película abordan un trastorno de la salud mental que es la depresión. Entonces, pues papás están divorciados, papá ya tiene su vida, yo con mamá no congenio muy bien, tengo a lo mejor dificultades en la comunicación. Pues básicamente el niño se siente solo, necesita su figura paterna. Y sí, a lo mejor papá ya está creando una nueva vida con una nueva persona, pero eso no quita que tenga responsabilidades con su hijo. Entonces, ahí es donde vemos justamente esta importancia de, bueno, ¿qué tan significativo es que papá esté presente en la infancia? Y creo que esa película es un gran ejemplo de por qué es importante que papá esté presente. Sobre todo cuando nuestro hijo presenta un problema de ese grado de salud mental como es la depresión, que se puede agravar y puede llegar incluso al suicidio. Entonces, nosotros como padres es importante que nos responsabilicemos afectivamente, que intentamos estar presentes, que a lo mejor sí nos puede costar, a lo mejor sí es difícil acercarse a nuestro hijo, pero por ello podemos preguntar. Es mejor intentar acercarse que no intentarlo. Entonces, a continuación, mi compañero Carlos Florian les va a hablar un poco acerca de los padres ausentes y la importancia que tienen dentro de las heridas de la infancia. Muchas gracias, Ángela. Continuaremos con la ausencia de los padres. ¿Qué es un padre ausente? Es importante primero que nada definir o entender qué implica la ausencia paterna. La ausencia paterna no solo se refiere a la falta física de un padre, sino también a la falta de conexión emocional y presencia mental. Esto va un poco de la mano con los padres ausentes, presentes pero ausentes, es un poquito de ambos. Sin embargo, cuando hablamos de ausencia paternal, hablamos de todas las maneras posibles de ausencia de parte de la figura paterna. En este caso, si bien aunque el padre de familia en los padres presentes ausentes están presentes físicamente, pero mentalmente y emocionalmente casi no están presentes con sus responsabilidades, en el caso de la ausencia de los padres, pues es completamente la ausencia tanto física como emocional y psicológica en la vida de un hijo. Entonces, esta ausencia puede ser causada por diversas circunstancias, principalmente, o el caso más común puede ser por divorcio o separación de los padres, la muerte del mismo o el trabajo excesivo o la falta de interés del mismo padre. Es decir,
Si bien el padre puede estar físicamente sano, el hecho de que esté constantemente en viajes, eso también es una ausencia paternal. Muchas veces no se relaciona económicamente, físicamente o emocionalmente con el hijo, sin embargo se sabe que está ahí. Entonces esta puede ser como que una ausencia paternal de primer grado, es decir, el padre sigue vivo, el padre no se ha separado de la madre, pero por exceso de trabajo no existe la conexión emocional con el hijo y muchas veces las responsabilidades económicas pueden deslindarse del mismo trato que se tiene con el hijo, es decir, simplemente el hecho de que a veces el mismo padre, a pesar de que tenga un buen trabajo o tenga una buena carga, pues por así decirlo, económica, favorable de su lado, el hecho de que no se haga responsable aún así de esto indica una clara ausencia de parte de la figura paterna. Ahora, muy bien, ¿cómo se manifiesta esta ausencia o este tipo de ausencia en la vida de los hijos? Principalmente es bien sabido que dependerá mucho del tipo de ausencia que se presente en la vida del niño. Como ya lo mencioné al principio, las circunstancias más comunes vendrían siendo la causa del divorcio, separación o muerte de parte de los padres. Y esto trae diferentes, pues por así decirlo, consecuencias psicológicas y emocionales dentro del desarrollo infantil del niño, que pues si bien se pueden relacionar, se manifiestan de diferentes maneras, pero trataremos de generalizar un poco con las sintomatologías o los tipos de síntomas o, por así decirlo, secuelas que se puedan presentar en el niño a lo largo de su vida. Las consecuencias emocionales de esta ausencia por cualquiera de estas razones se pueden resumir de las siguientes maneras, principalmente por sentimientos de abandono y o rechazo. Es decir, el niño, si el padre está separado o divorciado, el sentimiento de abandono está presente todo el tiempo. Papá se fue de la casa, papá ya no me quiere, papá se fue por mi culpa. Muchas veces puede sentirse responsable el niño por el motivo por el cual papá se fue de la casa. Quizás a veces puede ver que papá y mamá están discutiendo mucho, o que a veces papá y mamá discuten por razones de mala conducta del niño, y esto puede verse reflejado en un sentimiento de culpabilidad dentro del abandono del padre una vez que abandona el hogar, ya sea por separación o divorcio. En el caso de el sentimiento de abandono, en caso de que el padre haya fallecido, se siente esta parte incompleta, este vacío emocional, donde el niño, pues, si bien sabe que el papá ya no va a regresar, se siente un sentimiento de que papá, pues, no estuvo lo suficiente con el hijo, no estuvo lo suficiente tiempo con el hijo para verlo crecer, para verlo lograr metas, cumplir sueños, y esto puede presentarse a cualquiera de las edades, no solo en la infancia. Si bien nos enfocamos en la infancia, la pérdida de un padre en cualquiera de las circunstancias, divorcio, separación, exceso de trabajo o fallecimiento, dejan este tipo de rezagos emocionales. Si bien son más marcados este tipo de sentimientos negativos en la infancia, sigue existiendo la posibilidad de que este tipo de sentimientos de abandono y rechazo se presenten aún en una edad avanzada de parte de los hijos de la pareja que se está divorciando, separando o que han sufrido la pérdida de un padre. Entonces es importante identificar que a veces estos sentimientos de abandono o rechazo vienen a raíz de una pérdida importante, de una persona importante en el desarrollo de una figura emocional como lo es el padre. Asimismo, podemos contemplar baja autoestima o falta de confianza. Muchas veces los niños dependen mucho de la aprobación de los padres, de esta figura paterna, de estos ánimos, de esta confianza que el padre pueda asegurarte tanto en tu desarrollo físico como emocional y pues de capacidades y aptitudes. Muchas veces los niños buscan esa aprobación tanto de mamá y papá, pero una vez que se pierde una de las dos figuras, ya sea en un divorcio, separación o fallecimiento, el caso del padre es importante porque sigue siendo esta figura que refuerza muchas de las ideas y creencias que el niño va abordando a lo largo de su infancia, ya sea la manera de trabajar, los hábitos y culturas, las formas de hablar, de comportarse. La pérdida de esta figura paterna puede desarrollar baja autoestima y falta de confianza, dado que no hay un reforzador directo de este tipo de conductas que pueden orientar bien al niño para que pueda crecer
y desarrollarse de manera plena en cuanto a su desarrollo emocional. Asimismo, podemos observar dificultades para establecer relaciones saludables. Muchos niños y personas a lo largo de su infancia y de su adolescencia y de su adultez, una vez que han perdido una figura paterna, se pueden ver dificultades principalmente para establecer relaciones saludables, buscando muchas veces este consuelo emocional en figuras que a lo mejor, si bien no son la mejor para ellos, pueden llegar a suplir este sentimiento de pues tener una figura que le dé esa seguridad, esa confianza que a lo mejor al perder a la figura paterna en alguno de los procesos se haya establecido, ¿verdad? Entonces se busca este vínculo, este apego, y por eso mismo se pueden relacionar esta parte de dificultades de establecer relaciones saludables con esta parte de que pues se perdió una fuerte importante de seguridad emocional dentro de las relaciones de los niños o del adolescente o del adulto joven. Asimismo, pues podemos encontrar problemas de inseguridad y ansiedad relacionado a todo lo anteriormente mencionado. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos observar dentro de las dificultades que se pueden presentar en el desarrollo psicológico de un afectado por la ausencia del padre? Pues bueno, también podemos encontrar dificultades en la autorregulación emocional. Muchas veces los padres también son parte de este proceso de regulación emocional, en donde el niño, pues, puede aprender el manejo de sus emociones positivas, negativas, y cómo gestionar esa parte emocional en su manera de relacionarse. Entonces, una vez que se pierde la figura paterna, puede verse también afectada la manera en la que se regula la emoción. Problemas de conducta y actitudes rebeldes, bajo rendimiento académico y falta de motivación, mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental y de adicciones. Eso es muy importante cuidarlo, principalmente en la adolescencia, y la búsqueda de modelos de figura paterna en relaciones no saludables. Esto se suele ver principalmente a lo que mi compañera Ángela mencionó al principio, que vendrían siendo los daddy issues. Es un término muy coloquial y muy popular utilizado para las personas que buscan este consuelo o esta forma de afecto en otras personas relacionadas con vínculos que son asociados principalmente a la figura paterna. Por eso el término daddy issues, en donde pues se busca una figura paterna en distintas acciones o formas en la que la pareja o la persona pueda demostrar su afecto o su reconocimiento a esta persona que ha perdido la figura paterna. Ahora, ¿cómo podemos sanar estas heridas? ¿Cómo podemos crear un futuro diferente para las personas que han perdido a una persona importante como lo es la figura paterna? Principalmente nosotros recomendamos la terapia y el apoyo profesional. Nosotros en CIP Clinic contamos con distintos descuentos y distintas promociones para poder flexibilizar y economizar las funciones que se puedan tener al momento de agendar tus terapias con nosotros. Principalmente buscamos darte una red de seguridad para ti con nuestros distintos terapeutas, ya sea en el área cognitivo-conductual, en el área de psicoanálisis, donde buscamos principalmente desarrollar estas herramientas que te permitan identificar los distintos sintomatologías y entender las razones de por qué este tipo de sintomatologías surgen una vez que la figura paterna se ha desprendido de nosotros, ya sea por cualquiera de los motivos mencionados anteriormente. Asimismo, nosotros buscamos reforzar las redes de apoyos y modelos a seguir positivos, ya sea en personas que nosotros consideremos de confianza o modelos a seguir. Asimismo, la autorreflexión y el autoconocimiento, poder establecer límites y cultivar relaciones saludables y fomentar el perdón y la aceptación. Esta parte es primordial porque si bien a veces el padre deja muchas secuelas emocionales con sus acciones, con su ausencia, o incluso a veces hasta con su misma presencia o su manera de ejercer la paternidad, el perdonar y aceptar a esta figura paterna que o puede estar presente o puede estar ausente, o puede estar ambivalencia, o sea, presente pero ausente,
el poder perdonar y aceptar a la figura paterna como lo es un proceso complicado y difícil que, si bien nosotros sabemos que toma un tiempo, no es algo imposible de alcanzar. Entonces, nosotros como profesionales de la salud mental recomendamos seguir los pasos anteriormente mencionados, comenzar la terapia emocional o terapia de apoyo psicológico profesional, encontrar un punto de inflexión entre la autorreflexión y el autoconocimiento, y saber establecer los distintos límites con nosotros mismos y con la figura paterna que puede estar viva aún o puede estar presente en nuestra vida, de alguna manera, pero que del mismo modo no se encuentra de todo relacionado con nosotros, es decir, esta ausencia ambivalente. Entonces, nosotros recomendamos principalmente seguir con ese tipo de guía para que pues se pueda llevar un proceso de sanación hacia encontrar la redención en el perdón y la aceptación de la figura paterna o de esta pérdida del vínculo emocional con la figura paterna. Por último, es importante recabar o mencionar la información que tenemos proporcionada por parte del gobierno mexicano, en donde nosotros podemos identificar que actualmente existen distintas leyes que protegen a los niños y las niñas y adolescentes sobre el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta ley está relacionada principalmente a las figuras paternas que han sido completamente ausentes en la vida de sus hijos y se han deslindado completamente de las obligaciones alimentarias sobre la vida y desarrollo de sus niños. Es decir, la ley federal mexicana que protege a los niños y adolescentes busca establecer un registro de los deudores alimenticios que pues se han desafanado completamente de sus responsabilidades. Entonces busca hacer un trámite donde tú puedas registrar a los padres que pues actualmente no ejercen su labor o su responsabilidad como padres de mantener las necesidades básicas de sus niños. Con deudores alimentarios nos referimos a las personas que no dan para el gasto, para la despensa, para la colegiatura, para las ropas, medicinas, y es importante que el gobierno federal mexicano haya establecido esta normativa, porque aquí hay un dato que si bien es alarmante, es la realidad de México, donde podemos observar que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. Es decir, prácticamente el 90% de los niños no recibe la pensión alimentaria correspondiente a sus necesidades. Esto nos indica que prácticamente muchas de las madres solteras se enfrentan solo a las obligaciones de cuidar a sus hijos, a las responsabilidades alimentarias de los mismos. El cuidado, mantenimiento y desarrollo emocional y psicológico de los niños recae solamente en una persona, por lo cual el gobierno mexicano en distintos estados como Ciudad de México, Chiapas y Coahuila ha implementado este registro nacional de deudores, en donde se puede subir la información de la persona a la cual está siendo un deudor alimentario, para que se le pueda dar seguimiento y se le pueda retribuir las distintas consecuencias de sus deudas alimentarias a sus hijos. Entonces, para más información, sin ningún problema podemos publicar alguna imagen con la información relacionada a esto. Esperemos que una vez que tengamos publicado este video, se pueda realizar esta publicación para más información para ustedes. Entonces, de momento, esto ha sido todo por nosotros. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo y nos vemos hasta la próxima.